But the sad truth is, you're more likely to be sexually assaulted by a fellow service member than be shot by an enemy at war. My assault occurred. 2 sexual assaults and... They started sodomizing. El 80% de las mujeres han sido víctima de agresión sexual militar, pero muy pocas se atreven a denunciarlo. Esta noticia encabeza los titulares de la prensa en los Estados Unidos. Pero no es un hecho aislado. En medio de las repercusiones que genera y hablan de una herida aún abierta, se amontonan los testimonios donde la misma historia se repite una y otra vez. He was standing behind the door, and when I walked in, he pushed the door closed behind me. Sin embargo, estos no son los únicos casos que enturbian la imagen del ejército de los Estados Unidos. Cientos de jóvenes se unen con el sueño de poder defender a su país y luchar por su patria. Pero lo que encuentran puertas adentro de las bases militares son abusos, maltratos, golpes y humillaciones. Un lugar que debería protegerlos y prepararlos para la guerra se convierte anticipada e inesperadamente en su propio infierno personal. Pronto, todo es miedo y humillación. Como si fuera poco, los procesos de investigación solo avanzan en favor de los damnificados en una mínima fracción de los casos, y los encubrimientos son moneda corriente. He said, you know, this guy's a really good sailor. Do you want to ruin his career? They found his DNA inside my rape kit. He was still found not guilty. El silencio y la complicidad abundan en las bases estadounidenses. Y es por eso que en este nuevo video de Mundo Bélico cruzaremos el cerco de estos enormes complejos militares para conocer la verdadera violencia que reina allí. This place, they call it the great place. At the end of the day, it's really not the great place. People just hear things that go on, but they really don't understand that this place is definitely a black hole. Estados Unidos tiene alrededor de 750 bases militares en unos 80 países alrededor del mundo. En ellas, se acoge a un gran número de tropas norteamericanas durante todo el año, con el objetivo de poder desplegarse de forma inmediata en cualquier rincón del planeta para defender sus intereses. Estos soldados son entrenados para enfrentar los escenarios más crueles de la guerra. Lo que pocas veces saben es que pueden encontrar entre las paredes de esas instalaciones la misma brutalidad que en el campo de batalla. A lo largo de las últimas décadas, son innumerables los acontecimientos que han llamado la atención dentro del ejército. Es que el grado de violencia en las bases militares del país es enorme y parece ser un problema imposible de resolver. Estos lugares han sido escenarios de varios actos sanguinarios, incluyendo tiroteos, ataques internos y disturbios. Repasemos brevemente algunos de los más importantes. En primera instancia, podemos referirnos a Fort Hood. Es la base ubicada en el estado de Texas, a la que el soldado anteriormente describió como agujero negro, por estar acostumbrado a ser un sitio propenso a estos tipos de incidentes. Uno de los más llamativos se produjo el 5 de noviembre de 2009. El mayor Nidal Hassan, psiquiatra del ejército, abrió fuego en una instalación médica matando a 13 personas e hiriendo a otras 32. Posteriormente, el agresor declaró que se había sentido inspirado por extremistas islámicos para el ataque. Fue capturado y condenado a muerte. Más cerca en el tiempo, la misma base texana también fue escenario de otro tiroteo. El 2 de abril de 2014, un soldado llamado Iván López disparó contra un grupo de compañeros, asesinando a 3 de ellos y dejando a otros 16 gravemente heridos. Luego, acabó con su propia vida de un balazo en la cabeza. Un funcionario estadounidense dijo más tarde que el atacante había denunciado que su unidad se burlaba de él y se encontraba molesto. Finalmente se determinó que sufría de problemas de salud mental. Esto deja demostrado que, puertas adentro de Fort Hood, hay algo latente que lo convierte en un lugar muy peligroso. You know, if I go missing, it's because I did this. Wait, sorry, what was that? It's because we talked. Like, You're there's saying if something happened to one of you guys, it's because you did this interview. If I vanish or he vanished, we're both tracking that, why? Wow. I can't tell if you're joking or not. No.
Soldiers have to make a joke out of it because it's so real. At Fort Hood, you're like, huh, I made it to work and didn't get shot, killed. I guess it's a good day. That's a normal joke. That's a normal joke. Los soldados que participaron de esta entrevista solicitaron quedar en completo anonimato. Esto solo demuestra que, además de los peligros en la base, reciben presiones de algún tipo de autoridad para no hablar de lo que ocurre puertas adentro. Pero, ¿qué es lo que intentan ocultar? Fort Hood no es el único centro que debe enfrentar este tipo de escenarios dramáticos. El 16 de septiembre de 2013, la base naval de Washington fue testigo de cómo Aaron Alexis, un contratista de tecnología de la Marina, abrió fuego dentro del complejo matando a 12 personas antes de ser abatido por la policía. Al igual que en el caso anterior, posteriormente se constató que el agresor tenía antecedentes de problemas de salud mental. Otros 2 hechos trágicos de este tipo se produjeron con apenas días de diferencia, el 4 y 6 de diciembre de 2019. El primero tuvo lugar en la base conjunta Pearl Harbor Hickam de Hawái. Un marinero estadounidense disparó contra 3 empleados civiles, matando a 2 de ellos antes de suicidarse. El motivo detrás del ataque nunca fue completamente esclarecido. El segundo ocurrió en la Estación Aérea Naval de Pensacola, en Florida. Un aviador saudí que estaba en suelo norteamericano para entrenamiento militar disparó en la base asesinando a 3 soldados e hiriendo a 8 más. Finalmente, este incidente fue clasificado como un ataque terrorista vinculado a la radicalización. Como puedes ver, las sanguinarias masacres no han sido exclusivas de una sola base. Y tampoco podemos decir que los problemas de violencia son únicamente de este siglo. Porque si bien hemos hablado de casos más cercanos en el tiempo, distintos episodios existen desde mucho antes. Durante las décadas de 1960 y 1970, hubo varias protestas y disturbios dentro y alrededor de bases militares debido a la oposición a la guerra de Vietnam. Algunos soldados desertores y activistas antimilitaristas llevaron a cabo actos de gran brutalidad en varias instalaciones, con feroces golpizas que en algunos casos causaron muertes. Episodios como estos solo han conseguido manchar con sangre el legado del ejército estadounidense. Como si fuera poco, lejos de poder contenerlos, son cada vez más los casos de violencia que tienen lugar dentro de la institución y acaban saliendo a la luz. De hecho, existen otros 2 ejemplos que han estado presentes durante años. Por un lado, la violencia interna que se da simplemente a raíz de la convivencia de las personas en las bases y en ocasiones deriva en intensas peleas. Y por el otro, una de las problemáticas más graves que acontecen dentro de las bases militares de Estados Unidos: los abusos sexuales. He told us that he was God, that the Air Force wasn't going to believe anything we said over him, that he controlled us, that we were basically worthless and we were never going to get anywhere, especially the fact that we were women. Ella es Virginia Messick. A los 19 años, después de solo 5 semanas de entrenamiento en la base aérea Lackland, en San Antonio, Texas, conoció de frente el miedo y la confusión. La persona que debería protegerla se convirtió en la protagonista de su peor pesadilla. Así relata Virginia cómo se sintió cuando su instructor quebró esa confianza. He was standing behind the door, and when I walked in, he pushed the door closed behind me. And that's when he proceeded to and basically told me I was going to do what he wanted me to do or I was going to get kicked out of the Air Force. Messick asegura que su agresor no tuvo problema en arrastrarla, abusar de ella y luego continuar con su rutina diaria sin mostrar remordimiento. Eso la hizo sentir totalmente vulnerable. Sabía que él tenía todo el control y hablar solo pondría en riesgo su carrera. Su historia puede ser perturbadora, pero no es la única en la base Lackland, donde 62 instructores han sido investigados por la agresión sexual de 32 reclutas de la Fuerza Aérea durante un periodo de 2009 a 2011, en lo que se ha convertido en uno de los mayores escándalos en la historia militar estadounidense. 7 de esos entrenadores fueron sometidos a corte marcial, incluido el atacante de Messick, que ahora cumple una sentencia de 20 años por delitos de violación que involucran a un total de 10 mujeres.
En cuanto a ella, abandonó el ejército en 2012 a causa de una lesión, pero continúa teniendo pesadillas por lo ocurrido. No obstante, el problema no se limita a un solo caso, como tampoco lo hace a una única instalación del ejército. Este es un asunto grave y persistente que se convirtió en objeto de gran preocupación, tanto dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas como en la sociedad civil. Según informes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, miles de agresiones sexuales se denuncian cada año y pertenecen a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y sus bases. Sin embargo, entre los datos más alarmantes del mismo documento, se habla de la gran cantidad de casos que no se reportan, debido a factores como el miedo a represalias, el estigma o el temor a enfrentar barreras dentro de la cadena de mando. Un estudio del Pentágono en 2021 reveló que hasta 20.500 miembros del servicio habían experimentado algún tipo de contacto sexual no deseado, pero solo una fracción de esos hechos fue denunciada formalmente. Esto se debe a que el ejército opera en un sistema de mando extremadamente jerárquico, lo que puede dificultar que las víctimas presenten una demanda ante sus agresores, especialmente si estos ocupan puestos de mayor rango. Es que dicha estructura puede facilitar que los abusos no se investiguen adecuadamente, o peor aún, que queden encubiertos. Así lo explica Mei Ling Jerez, una ex soldado que, a pesar de haber tomado el valor de contar lo que le había sucedido, no encontró respuestas. I joined the military because I was growing up in a really poor neighborhood and I wanted to give my son a better life. I was in my barracks room. A sergeant came up to my door. He pushed his way into the room and he me. I went up to my team leader, I went up to my squad leader, I tried to talk to my platoon sergeant about it. I went up my chain of command and I was shut down at every turn. They have no loyalty to me. I had just gotten there. They were never gonna take my side. Este hecho había ocurrido durante sus primeros días en las Fuerzas Armadas. De todas formas, se esforzó por permanecer en la institución, hasta que un año más tarde, un militar se presentó en su hogar, afirmando que debía registrar la casa como parte de la investigación. Ese momento cambió todo para siempre. The officer showed up at my front door. He threw me on my bed and violently. This assault left me with cuts. It left me with bruises. I was bleeding. Once he finished, he made sure to let me know that he was an officer and that even if I did report it, I'd be wasting my time. All we can do is tell our chain of command, which is essentially our boss, and hope that he either believes us or he cares enough about us as a person. Luego de este segundo abuso, Jerez quedó completamente devastada, pero ya no era una novata. Y como si fuera poco, su cuerpo, sangrando y con moretones, era la evidencia más notoria de la agresión. No obstante, su experiencia la hizo pensar que esto no sería suficiente para obtener justicia. En la cultura militar, el acoso sexual y la violencia pueden no ser abordados con la seriedad que merecen. Se interpreta como una parte más del ambiente hostil que predomina en las bases, a causa de la construcción de una mentalidad tóxica que se excusa en estar preparados para la guerra. Además, otro factor de gran relevancia es el machismo que existe en estas instalaciones que han sido históricamente dominadas por hombres. A raíz de eso pueden perpetuar comportamientos sexistas y una falta de respeto hacia las mujeres y otros miembros vulnerables. La inclusión femenina en roles de combate y liderazgo ha llevado a algunos cambios, pero los estereotipos de género siguen siendo un desafío y queda evidenciado por estos comportamientos. Por otra parte, los estudios que se han realizado a lo largo de los últimos años también identifican el consumo de alcohol como un factor extremadamente relevante en los casos de abusos sexuales. Según indican, la presencia de estas bebidas en entornos sociales dentro de las bases contribuyen en muchas de las agresiones. Un caso para demostrarlo es el de Karina, una joven soldado que se encontraba en la base Fort Hood cuando fue violada luego de una fiesta. I woke up the next morning and I was in his bed and I personally didn't know what happened. When I got to PT in the morning, my partner next to me said, "Hey, you know you got bruises all over your neck, your body, everything." God. And so I told the NCO, I was like, I need to go to the hospital. I went, and that's when they confirmed I was.
After that, they actually had a counselor come in and talk to you and let you know, hey, can you tell your story? And I did, and no one did anything about it. So nobody followed up with you? No one. And it kind of just felt me like, okay, did whatever I say go through one ear out the other? Because that's how I felt. Tras sufrir los graves abusos y encontrarse con este tipo de respuestas, las víctimas a menudo experimentan consecuencias duraderas, como trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, dificultades para reintegrarse en el servicio o adaptarse a la vida civil después de su carrera militar. Todo eso sin contar los terribles daños físicos que se pueden sumar como consecuencia del aterrador hecho. Como si esto fuera poco, aunque el ejército tiene políticas que prohíben las represalias contra quienes denuncian agresiones sexuales, muchas damnificadas han reportado que fueron acosadas o castigadas por hacerlo. Esto incluye cambios desfavorables en sus asignaciones, aislamiento social y, en algunos casos, la expulsión de las Fuerzas Armadas. De esa manera se enfrentan a obstáculos para avanzar en su carrera, especialmente si acusan a un superior. Las trabas para alcanzar la justicia son muchas y están claras. En esta entrevista que observaremos a continuación, podemos conocer la palabra de Ben Beliles, un abogado retirado de la Fuerza Aérea que ha procesado este tipo de casos durante unos 10 años, representando a miembros del servicio durante sus denuncias. Did you ever have an experience where, you felt you had a strong case, you wanted to prosecute it, and the commander said no? Oh, absolutely. Often these cases were off-ramped into other resolutions or just went away and didn't even discuss it with me, really. Did you ever come across cases of violent crime where the perpetrator wasn't prosecuted and then their name came up later as having reoffended? Absolutely. I'm aware of hundreds of cases like that in the Department of Defense. Tal como relata Beliles, la reincidencia es una problemática común, ya que los agresores saben que difícilmente deban afrontar algún tipo de consecuencia por sus actos. Probablemente esta sea una de las cuestiones más preocupantes en el ámbito militar, que a pesar de mostrar mayor conciencia sobre la problemática durante los últimos años, aún no ha logrado avanzar con un sistema que encuentre soluciones. Victims of violent crime and their families say, this is a system in all branches of the military that allows for widespread cover-up. Do you feel that that's a fair characterization? The system as it exists today allows for cases to be either covered up, not fully investigated, and made to go away. A lo largo de los años, el ejército ha implementado varias reformas para tratar de abordar el problema del abuso. Entre ellas, la creación del Programa de Respuesta y Prevención de Agresión Sexual, o SAPR, por sus siglas en inglés. Este tiene como objetivo brindar apoyo a las víctimas y mejorar los mecanismos de denuncia. Sin embargo, todavía no ha conseguido resultados significativos. Por otra parte, también se mantiene abierto un debate sobre la necesidad de eliminar la responsabilidad de la investigación de casos de violaciones de la cadena de mando. Esto sería una respuesta concreta para los damnificados que sienten que sus superiores no son imparciales o no están capacitados adecuadamente para manejar estos episodios. En 2021, el Congreso aprobó reformas que limitan el papel de los comandantes en los procesos judiciales militares sobre agresión sexual, otorgando más control a los fiscales independientes. Las Fuerzas Armadas apuntan además a la capacitación, mediante programas que buscan generar conciencia para prevenir abusos, sensibilizando a los soldados sobre el consentimiento y el acoso. No obstante, al igual que sucede con otras medidas, su efectividad ha sido cuestionada, ya que muchos incidentes siguen ocurriendo. Mientras estos esfuerzos se llevan a cabo, muchas víctimas continúan sintiendo que los agresores no enfrentan consecuencias adecuadas, lo que perpetúa una cultura de impunidad dentro del ejército, donde se suele minimizar la gravedad de los hechos. Esto ha tenido un impacto negativo en el reclutamiento de las fuerzas estadounidenses. Los casos de abuso sexual y la percepción de que no se toman en serio han dañado la confianza entre los soldados y el liderazgo militar. Muchas personas, en especial mujeres, son disuadidas de unirse al ejército debido al sentimiento de que es un entorno inseguro. Es por esa razón que desde adentro se busca realizar campañas que cambien esa mirada. We've had a trust deficit with our soldiers, and that's really what we're focused on here at Fort Hood, is rebuilding that trust
with our soldiers, their families, and by extension, the American people. Más allá de estos esfuerzos, los actos de violencia no han podido ser erradicados de las bases militares de Estados Unidos, tanto en su territorio como en el exterior. Estos son el resultado de una combinación de factores que se han normalizado durante décadas y se encuentran fuertemente arraigados. Acabar con ellos será un largo trabajo, pero hasta entonces nos seguiremos encontrando con abusos, violaciones, tiroteos, golpizas y mucha más brutalidad dentro de las paredes donde debería predominar el orden y la disciplina. De esta forma llegamos al final de nuestro video. Muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos para volver a encontrarnos en la próxima entrega de Mundo Bélico.